Bueno, muy buenos días. Qué bueno, pues volver a contar con ustedes. Infortunadamente hemos tenido pues bastantes inconvenientes técnicos. El internet pues no ha estado muy bueno. Sabemos que pues esta temporada en donde todo es virtual, donde todo es desde casa, se saturan las redes, se satura el internet. Pero bueno, no importa porque aquí estamos una vez más conectándonos con ustedes como lo hemos venido haciendo cada domingo y le damos gracias a Dios por todas aquellas personas pues que entienden todo esto y que siguen allí conectadas con nosotros. Ya hoy culminamos esta serie llamada Convicciones, que es la serie con la cual hemos venido abordando a lo largo del mes de noviembre todo el libro de Primera de Juan, libro que se encuentra ya al finalizar la Biblia, en donde este apóstol llamado Juan fue ese discípulo tan amado y tan cercano que tuvo Jesús, que incluso según la Biblia y según algunos estudiosos fue el único que no murió de manera violenta. Fue el mismo que escribió junto con el apóstol Pablo la mayor cantidad de libros del Nuevo Testamento. E incluso el autor de esas tres cartas, de primera, segunda y tercera de Juan, es el mismo autor del Evangelio de Juan y también es el autor del libro Apocalipsis. Hemos venido hablando entonces acerca de diferentes mensajes que Juan le mandó a la iglesia a nivel universal debido a lo que se había levantado durante aquel tiempo, una corriente de pensamiento que se había desarrollado dentro de la misma iglesia cristiana y que estaba generando estragos a nivel mundial. Eran personas que si bien estaban en la iglesia, eran personas que no eran parte como tal de la iglesia y habían comenzado a inventarse enseñanzas acerca de que Jesús realmente no era un ser humano, que Jesús nunca dejó de ser Dios y que Jesús llegó a la tierra simplemente para hacer una obra buena, pero que él en ningún momento se hizo ser humano. Entonces, vimos a lo largo de todo este mes algunas de las convicciones que pues queríamos defender y que como iglesia siempre pusimos por delante, y entre las diferentes convicciones que defendemos es que Jesús pues vino como un ser humano también y que la sangre de Jesús se derramó y que Él nos dio vida eterna, cosa que pues obviamente ellos refutaban. Pero hoy va a ser algo bien especial. Hoy vamos a estar un poquito más relajados. Obviamente, pues me estresé un poco. Ahora bien, me estresé un poco con la cuestión del internet, pues se perdió una transmisión importante, pero vamos a aprovechar el tiempo que nos resta para hablar en la mañana de hoy, ya para finalizar esta serie llamada Convicciones, leyendo el último versículo de esta carta de Primera de Juan. Ese último versículo se encuentra en el capítulo 5, versículo 21. Hoy quiero terminar esta serie abordando de manera resumida tanto el capítulo 4 como el capítulo 5, pero me quiero enfocar en el versículo 21 de Primera de Juan, capítulo 5. Dice de la siguiente manera: Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Lo reitero, queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Antes de continuar, quiero que me acompañes a una oración. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de que sea guiando nuestras palabras, que sea guiando también tu entendimiento para que puedas comprender el mensaje que en esta mañana estoy convencido que es de parte de Dios para tu vida, y que le oro a Dios para que ese mensaje halle lugar en tu corazón y se pueda multiplicar de manera sobreabundante. Entonces, acompáñame en una oración. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias porque nos has dado la vida. A pesar de los problemas, a pesar de los errores, a pesar de las dificultades que podamos enfrentarnos con el día a día, a pesar de que las cosas no salgan muchas veces como quisiéramos, tú sigues siendo Dios. Gracias, Dios, porque nos das la oportunidad de acercarnos y llevar un mensaje de esperanza, llevar un mensaje de fe, de convicción, una palabra fresca, Padre Celestial, que pueda llegar a los corazones de la gente. Te pedimos que los ayudes a entender y que me ayudes a mí a expresar como tal lo que tú pusiste en mi corazón para esta semana. En el nombre de Jesús, amén. Ok.
El apóstol Juan entonces está finalizando esta primera carta, cuya carta se estima que se escribió en el año 90 después de Cristo, es decir, en nuestra era, es decir, hace más de 2100 años, se escribió esta carta que al día de hoy sigue resonando en nuestros corazones. En aquel momento, él estaba refutando una enseñanza que se había levantado llamada el gnosticismo, cuya enseñanza daba que Jesús no había venido como en carne, que Dios no se había hecho hombre porque la materia era algo completamente malvado y que Dios no podía tener ningún contacto con algo malvado. Y esto generó muchos adeptos porque incluso llegó al punto de refutar que Jesús realmente murió en la cruz, de que realmente tenemos vida eterna y que realmente somos amados por un Dios que se hizo hombre y que murió en una cruz. Pero hoy quiero darte una enseñanza para finalizar este mes y poder ya vamos a llegar a diciembre, ya vamos a comenzar el último mes del año 2020, un 2020 que parece una carrera de Rápido y Furioso, porque eso es quien sobreviva. Entonces, el título que yo le puse al mensaje en el día de hoy es Una fe que rompe barreras. Una fe que rompe barreras. En el capítulo 4, este hombre llamado Juan, él está hablándole a la iglesia y en el capítulo 4 específicamente habla acerca de personas que engañan con mensajes que realmente no son ciertos. Personas que van y se apoyan mejor en la oratoria, que se apoyan en el arte de la persuasión y buscan engañar a las personas dándoles un mensaje que parece muy bueno, que parece muy santo, que parece muy adecuado, pero que en realidad están generando confusión y engaño. Entonces, Juan está hablando acerca de algo importantísimo y por eso al final del capítulo él dice, queridos hijos, él está hablando como un padre a sus hijos. ¿Por qué? Porque él era un pastor y todo pastor debe tener al menos esas tres cualidades. Debe comportarse con los demás como un amigo, pero también comportarse como un padre y también comportarse como un hermano. El pastor en relación a las personas como amigo debe estar ahí ayudándoles, diciéndoles lo que necesitan saber, aun cuando muchas de esas cosas a lo mejor sean molestas para aquel que las está escuchando. Un amigo siempre dice la verdad, un amigo siempre advierte de un peligro, un amigo siempre invita y siempre procura lo mejor para la otra persona, para su amigo. Pero también un pastor en relación a las personas como padres es aquel que brinda una buena comunicación, aquel que está allí para ellos, aquel que apoya, aquel que sustenta, aquel que no simplemente demuestra su amor con cosas, sino con su presencia, con su amistad, con su cariño. Porque ¿de qué sirve tener a un padre que da cosas buenas si ese padre no podemos contar con él? Pero también un pastor en relación a los demás como hermano es aquel que reconoce y entiende que él es también una persona sujeta a la voluntad de Dios, que no puede sentirse por encima de las demás personas. Y por eso Juan comienza este versículo diciéndoles, queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios. Y eso les estaba diciendo. Él les está diciendo, pilas, porque hay personas que están enseñando que lo más importante no es poner a Dios en el primer lugar, que lo más importante es lo que tú hagas por ti mismo, que lo más importante son las decisiones personales que tú tomes de manera independiente, que no tienes por qué contar con nadie y mucho menos con Dios, porque al fin de cuentas Dios es alguien a quien tú no puedes ver, alguien a quien tú no puedes oír, alguien en quien tú no puedes confiar. Entonces esa enseñanza comenzó a expandirse como una pandemia y llegó al punto de que muchas personas dentro de la iglesia cristiana habían alejado su fe de Jesús y se habían convertido en personas que cada uno había desarrollado su propia creencia. Es decir, eran mentiras que usan corbatas y traje. Personas que se veían muy espirituales,
personas que se veían muy capaces, gente a lo mejor con una buena elocuencia, con un muy buen conocimiento hermenéutico, teológico, y etcétera, etcétera. Sin embargo, el hecho de que una persona se vista de corbata y de traje no significa que ya hay garantía de que el mensaje va a ser bueno. Como tampoco el caso contrario, el hecho de que una persona no se vista de traje y corbata no significa que Dios no pueda hablar a través de esa persona. Entonces Juan está exhortando y está diciendo, aléjense de todo aquello que ocupe el lugar de Dios. Y quiero regalarte una primera frase. Una frase que quiero que la miren allí, va a aparecer en pantalla. Le voy a pedir el favor a Laurita que la vaya poniendo. La frase número 1 y es: Dios no habita en templos, sino en cuerpos. Dios no habita en lugares edificados o en edificios o en catedrales o en sinagogas o en aquello físico que a lo mejor pues nos gusta invertirle tiempo, nos gusta invertirle dinero, nos gusta invertirle sacrificio, que si bien eso es bonito, que si bien llama la atención, que si bien eso es algo llamativo, lo más importante es que Dios no habita allí. Cuando vamos a la iglesia, no es para habita en templos, sino en cuerpos. Y la pregunta es, ¿qué hay en tu corazón? La pregunta es, ¿qué está ocupando el lugar de Dios en tu corazón? Tal vez sean cosas buenas, como tu matrimonio, como tus hijos, como tu trabajo, o tal vez están ocupando cosas no tan buenas. Está a lo mejor el odio, la frustración, la ira, la envidia. Cualquier cosa que sea tu prioridad está ocupando el lugar de Dios. Y es por eso que él está hablando acerca de ese tipo de personas que dicen, no, no es necesario buscar a Dios, no es necesario rendirnos delante de Jesús, no es necesario entonces creer a alguien que ya no podemos ver, es mejor cada uno tomar sus propias decisiones. Y por eso mucha gente comenzó a hacerle daño a otros, mucha gente comenzó a ofender, comenzó a discriminar, mucha gente comenzó a segregar, comenzó a señalar y a poner límites o prerequisitos para que la gente pudiese ser como ellos. Ellos decían, si quieres ser libre, tienes que hacer esto. Si quieres ser una persona completamente nueva, tienes que hacer esto. Y mira lo que dice el versículo 18 del capítulo 4 del mismo libro de Primera de Juan. Dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Juan estaba diciendo que eso que ellos estaban haciendo de tratar mal a las personas no era el ejemplo que habían recibido de Jesús, no era el modelo que Dios había dejado en su residencia o en su estadía durante los 3 años y medio de ministerio y durante sus 33 años de vida que estuvo en la tierra. Él estaba diciendo que él, Jesús, es el modelo perfecto de amor a Dios, pero también amor hacia las demás personas. Y Jesús, visto desde múltiples ópticas, desde múltiples religiones, es interesante encontrar lo que uno puede leer respecto a eso. Por ejemplo, en el hinduismo se relaciona a Jesús, se habla acerca de Jesús, pero se tiene como un hombre sabio. Incluso en el budismo se habla también de que era un hombre sabio, pero, y eso fue lo que más me llamó la atención y lo que más me sorprende porque es el mismo argumento que tienen muchos cristianos hoy en día. Según el budismo, Jesús fue un hombre sabio, fue un hombre iluminado, pero que no lo toman como un Dios, porque si ellos lo toman como un Dios, entonces se frustran porque es alguien lejano, alguien imposible de imitar, alguien cuyo modelo no se puede imitar y que eso causa frustración y lo que busca el budismo es precisamente evitar el dolor provenga de donde venga. Entonces, vemos que esa teoría aplica no solamente a lo que ellos dicen, sino que muchos cristianos hoy en día dicen, yo no puedo seguir como Jesús. Y me siento frustrado porque es algo imposible de lograr.
Es algo imposible de imitar. Jesús amaba a todas las personas. Jesús no criticaba a nadie. Jesús disfrutaba estando con sus discípulos, pero también se molestaba. Y cuando se molestaba, él se le salía el chuki y comenzaba a tumbar mesas, comenzaba y hacía látigos y sacaba a las personas, liberaba animales. E incluso cuando sus discípulos le sacaron la piedra, él les dijo: ¿y hasta cuándo me los voy a soportar? Cuando Judas lo traicionó, Judas le preguntó: Señor, ¿seré yo el que te va a traicionar? Imagínense cuál fue la cara de Jesús. Así como, ¿en serio? Claro que sí, eres tú. Imagínense, por ejemplo, cuando una novia le dice al novio: mi amor, te rompí el celular. Y el novio sabía. El novio le preguntó a todos sus amigos y a toda la gente que lo conoce: alguien me rompió el celular. Alguien me va a romper o alguien me rompió el celular. Y todo el mundo decía: ¿quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? Todo el mundo se miraba con cara de culpable. Y el culpable no miraba. El culpable miraba para el cielo, miraba para los lados, decía: ¿quién habrá sido? Qué desgraciado. ¿Quién habrá roto ese iPhone 12 Plus hiper mega recontra plop? ¿Quién habrá sido? Cuando cada uno le pregunta: ¿fui yo? ¿Fui yo? ¿Fui yo? Imagínese cuando a ti te llegan y te dicen: ¿acaso fui yo quien te rompí el celular? Y tú sabes que fue esa persona. ¿Tú qué le responderías? Yo, de mi parte, yo le meto su cachetada. Y después le digo: sí, fuiste tú. Entonces, Jesús tuvo que lidiar con muchas cosas. Jesús lloró cuando su mejor amigo Lázaro se murió. Jesús tuvo hambre, Jesús se frustró. Incluso en la cruz del Calvario, él dice: Señor, ¿por qué me abandonaste? Antes de la cruz, en la noche antes, él lloró de tal manera que él dijo: hey, Padre, pasa de mí esta copa. No, que yo no quiero pasar por esto, pero bueno, hágase tu voluntad. Mucha gente lo acusó de era incluso un endemoniado porque él sanaba a la gente. Entonces, Jesús no solamente fue una persona que murió en la cruz y que resucitó, también fue alguien que padeció las mismas dificultades, que sintió lo mismo que sentimos nosotros. Y él incluso nos dejó ese modelo de amar a las personas, de amar a otros, aun cuando aquellas otras personas a lo mejor no lo merezcan. Sin embargo, hoy en día muchas personas albergan en su corazón odio, resentimiento, rencor, ira, venganza. Y lo que hacen es que eso ocupa un lugar tan grande en su corazón que no pueden ver a Dios. Pero como leíamos, cuando amamos a Dios es una cosa, pero cuando nosotros aprendemos a ser amados por Dios es otra cosa. Porque nos hemos enfocado siempre en amar a las personas, en amar a los demás, en amar a aquel, en amar a aquella, en amar a aquellos. Pero poco nos enfocamos en recibir el amor de Dios. Nos gusta amar a los demás o enseñamos a amar a los demás, pero nos cuesta entender y recibir el amor de Dios para nuestras vidas. Siempre nos lastimamos, siempre decimos: pero es que yo soy imperfecto, es que yo soy débil, es que Dios no merece mi adoración porque yo soy malo. O sea, yo no puedo adorar a Dios. Yo lo que hago, se me cae la cara de la vergüenza. Entonces nos latigamos, aun cuando ya Dios nos dice: yo te amo. Aun cuando ya Dios nos dice: sabes que cuenta conmigo, vamos para adelante. Pero en esa clase de amor, en aquel que entendemos que Dios nos ama, no hay miedo. ¿Por qué tenerle miedo a Dios? Dice la Biblia que cuando le tenemos miedo es porque le tenemos miedo a un castigo. ¿A un castigo de qué? Por lo menos, yo aquí tengo un gato, se llama Simba. Los gatos no entienden, no hablan, no tienen conciencia. Sin embargo, este bendito gato, cuando hace un daño y yo le grito y le digo el nombre Simba, él me mira y sale corriendo. ¿Por qué sale corriendo si no ha hecho nada malo? Porque él sabe que hizo algo malo. También tengo un hijo que va a cumplir 5 años. Cuando yo no lo siento, no lo escucho, yo digo: peligro, alerta, alerta aeropuerto. Y yo me salgo a buscarlo. Y cuando, aunque yo no le diga nada, él solamente me ve. Y cuando me ve, él sale corriendo y se me esconde. Porque si yo no lo he visto haciendo nada. Pero él sabe que hizo algo malo. Entonces, ¿por qué? Porque tiene miedo al castigo. Cuando alguien huye de Dios, cuando alguien le tiene miedo a Dios, es miedo al castigo. Pero cuando alguien le tiene miedo a un castigo, es porque sabe que no está haciendo las cosas bien. Dicen por ahí: el que nada debe, pues nada teme.
Mucha gente huye de Dios, mucha gente rehúsa de buscar a Dios es por miedo a un castigo, pero miedo también a reconocer que no están bien, que lo que están haciendo no es correcto, que lo que están haciendo no es lo adecuado o lo que Dios realmente aprueba. Entonces, porque el perfecto amor expulsa todo temor. Si aquí llega a mi casa una persona desconocida, abrime la nevera, yo no le voy a decir buenos días, hágale bien pueda, ábrame la nevera. Yo lo expulso, yo lo saco por la ventana, me lo llevo para el 11º piso y lo tiro. ¿Sí? Pero yo no lo dejo pisar 2 pasos más después de la puerta si yo no le doy una entrada. Si un desconocido viene a mi casa a hacernos algo, a robarse algo, o alguien viene, yo tengo que expulsarlo. Yo no me pongo a mediar con esa persona. No le digo, venga, sentémonos, dialoguemos. ¿Por qué entraste? Cuéntame, ¿qué problemas tienes? No, yo lo expulso, me importa si se muere, me importa si le pasa algo, si se parte una pierna. Yo lo saco a patadas. Yo lo saco, ¿por qué? Porque tengo que expulsar aquello que me puede perjudicar a mí. Entonces, si hay miedo en tu corazón, el miedo te paraliza. El miedo nos impide avanzar, el miedo nos impide crecer y debemos expulsarlo de tal manera que no tengamos que mediar, no podemos conciliar con el miedo. No podemos conciliar ni dialogar con aquello que nos hace daño. Debemos tomar la decisión de expulsarlo. ¿Por qué? Porque el perfecto amor, cuando yo entiendo que soy amado, cuando yo entiendo que debo amar como Dios lo hizo a través de Jesús, y cuando yo recibo ese amor de Jesús, entonces cuando vengan a mis oídos palabras de miedo, yo las expulso, digo, no, no te creo. Cuando venga a tu otro oído y te digan, tú no eres capaz, tú lo expulsas y dices, yo sí soy capaz. Cuando vengan a tu mente pensamientos que dicen, tú no vales nada, tú dices, yo sí valgo. ¿Por qué? Porque Dios me ha dicho que yo para Él soy valioso. Tú para Dios eres valiosa. Tú para Dios eres un hombre valioso. Y aprovecho la ilustración. Ahora mismo Laura tiene una corona puesta, cuya corona no es de ella, pero bueno, se la pidió prestada a alguien que nunca le devolvió. Pero Dios nos ha dado unas coronas con las cuales nos ha dicho, tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada, en el cual yo me complazco. Dios lo hizo con Jesús y también lo hace contigo. Entonces, debemos amar como muestra de devoción. No es simplemente decir te amo. No simplemente es mandarte una cartica o un WhatsApp con un emoticón de corazón. No simplemente, bueno, ya no existe el emoticón de Cupido. Lástima. Pero hoy en día, ¿no saben qué es Cupido? Ok, perfecto. No están tan viejas. Entonces, el amor no solamente es de palabras. El amor no solamente es aquel que regala cosas. El amor es una expresión que se demuestra continuamente con actos, pero también con cualidades. Porque ¿de qué sirve tener a alguien que te da todo, pero tú lo sientes lejano? ¿De qué te sirve tener a alguien que dice que te ama, pero sus actos demuestran lo contrario? Entonces Jesús nos dejó el mejor ejemplo de que siendo Dios, se hizo un completo humano. Jesús se cansaba. Jesús se molestaba, como les decía. Jesús compartió con amigos. A Jesús lo odiaban. Jesús tuvo tentaciones. Él fue un hombre como tú, un ser humano como tú y como yo. No podemos desvirtuar esto, no podemos dejar de enfocarnos en que él también fue un ser humano. Y históricamente hay registros de eso. No podemos negar que históricamente hubo un hombre llamado Jesús que vivió en la tierra hace más de 2000 años y que dejó un legado que hasta el día de hoy todavía habla. Así como existió Napoleón, así como existió Simón Bolívar, así como existió Hitler, existieron muchos personajes que marcaron la historia por diferentes cosas. También hubo un hombre llamado Jesús. Y resulta que este hombre también era Dios, pero también era humano. Él se cansaba al recorrer ciertos kilómetros. Él dormía, él iba al baño, él orinaba, él hacía del dos. Él hacía todo tal cual como nosotros. Él trabajó como carpintero. Yo me imagino que también se habrá astillado sus dedos, porque yo no creo que cuando una astilla se haya metido en sus dedos lo haya reprendido. Te reprendo, astilla, sal de mi mano. No, era un carpintero común y corriente. Bueno, ni tan común porque era el carpintero. Dice la Biblia que él era el carpintero del pueblo. Es decir, era reconocido porque todo lo que hacía lo hacía bien.
Entonces, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Entonces vamos hablando de que una fe que rompe barreras es aquella fe que no depende tanto de lo que digan los demás, sino que por sí mismos acuden a la palabra de Dios. Es una fe cuyas barreras se rompen al no creer solamente aquellos que te hablan, sino que por ti mismo tú vas a la palabra de Dios y crees lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice Dani. No lo que dice otro predicador, no lo que dice otro pastor, porque dice el capítulo 4 que aquellos que dicen que son predicadores, pero dicen cosas distintas a lo que dice la palabra de Dios, pues obviamente son falsos. Aquellos que predican una mentira. ¿Y qué es una mentira? Aquello que va en contra de la verdad de la palabra de Dios. Y bueno, quiero también darte una segunda frase. Hoy nada más quiero darte dos frases. Esta frase es muy bonita. Cuando nos quita algo, nos está amando. Dios no hace nada si no es por amor. Él es un padre que Él no piensa o que a veces se levante con ganas de amarnos y otras veces no. Él siempre nos va a amar. Él siempre va a estar pendiente de tus necesidades. Y a veces esas necesidades conllevan el quitarte cosas de tu vida, quitarte relaciones, quitarte hábitos. Y los hábitos son los más difíciles de quitar, porque cuando uno aprende un hábito, lo más difícil no es aprenderlo o mantenerlo. Lo más difícil de un hábito es desaprenderlo. Entonces, Dios es amor, pero nosotros amamos no porque nuestra naturaleza lo quiera hacer, porque realmente nuestra naturaleza no quiere amar. Amamos es por obediencia. Aun cuando yo a veces no quisiera amar, amo, porque el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión que a veces nos cuesta, una decisión que a veces nos duele, una decisión que a veces no somos correspondidos de la misma manera, pero aún así decidimos amar porque Dios nos ha amado y nos ha dado ese mandamiento de amar a las personas como Él nos amó a nosotros. Y finalmente, quiero terminar hablando de una fe que rompe barreras, regresando ahí al versículo 21 del capítulo 5 del primer libro de Juan. Ya estamos finalizando esta serie de este mes. Y vuelvo y reitero lo que dice ahí. Queridos hijos, es un padre que está preocupado, pero es un padre que ama. Este hombre llamado Juan está expresando un cariño, un afecto, un cuidado. Él, si por él fuera, él se metería en la mente de todos para librarle de todo lo que de pronto están luchando, así como también Jesús lo hace. También quisiera meterse en la cabeza de cada uno de nosotros y mostrarnos lo que realmente es la verdad. Pero él dice, queridos hijos, aléjense, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En el corazón están los pensamientos, las emociones y las decisiones. Si hay algo que te lleva a sentirte menos de lo que Dios ha dicho que tú eres, eso no es de Dios, aléjalo de ti. Si hay una emoción que te lleva a actuar contrario a lo que Dios dice que debes hacer, eso no es de Dios, aléjalo de ti. Si hay una decisión que te está afectando a ti, pero que también está afectando a los demás, o que puede afectar a los demás, eso no es de Dios. Aléjalo de ti. Tal vez ese noviazgo, tal vez esas amistades, tal vez esos juegos, tal vez esas páginas, tal vez esos amigos, lo que sea que a lo mejor te esté haciendo daño y que esté ocupando tu corazón de tal manera de que no tengas tiempo para buscar a Dios. Eso te aleja de Dios.
Eso es como una cerca electrificada, que si tú pones las manos, pues te vas a electrocutar. Y quiero finalizar con una historia de tres jóvenes que decidieron arriesgar sus vidas, pero ellos dijeron, preferimos morir antes de arrodillarnos ante todo aquello que no es Dios. Esos jóvenes se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. Eran los tres amigos de Daniel. Ellos vivían en un lugar llamado Babilonia, en donde un rey malvado, loco, demente el tipo ese, llamado Nabucodonosor, ¿sí? Suena raro, vamos a dejarlo Nabu, en donde el viejo Nabu era tan loco que había hecho una estatua de oro puro con una altura de más de 10 metros, 18 metros. Y cada vez que este hombre quisiera que lo adoraran, él exhibía esta estatua, hacía sonar las trompetas y todos tenían que arrodillarse a la hora que él decía que debían arrodillarse. Todo aquel que no se arrodillara era echado en un horno de fuego que ardía fuertemente, y esa era la forma en que castigaban a los rebeldes que no se postraban ante el Nabu. Hubo esos tres jóvenes que decidieron no arrodillarse ante este hombre y prefirieron arriesgar sus propias vidas. Cuando lo vieron las autoridades, los llevaron directamente hasta donde estaba el rey, y el rey les dijo, es cierto, quiero enfocarme ahora en la primera cámara. Es cierto lo que me están diciendo, que ustedes no se arrodillaron delante de la estatua, y ellos dijeron, sí, es correcto, y no nos vamos a arrodillar, porque Dios nos puede salvar, así sea que nos eches en el horno de fuego. Y si no nos salva, pues bueno, sépalo y entienda lo que no nos vamos a arrodillar. Y efectivamente a ellos los echaron, los tres toditos, en el horno de fuego. Y fue tanta la furia de Nabu que mandó a calentar el horno 7 veces más. Y fue tanta la candela que salió que los que lo llevaban para arrojarlo al fuego se quemaron y murieron. Cuando por allá, a un huequito que se podía ver al interior de ese horno, Nabucodonosor se asomó y vio que no habían tres personas. O sea, no habían cenizas. Cuando alguien está allí a semejante horno de fuego, es muy rápido que se pulverice. Sin embargo, vio la silueta no solamente de tres personas, sino de cuatro. Y esta cuarta persona tenía una imagen especial, una imagen diferente, una imagen que él no podía reconocer y que simplemente dijo, parece la imagen de un Dios. Cuando él vio eso y vio que ellos caminaban dentro del fuego sin quemarse, mandó apagar el horno y los mandó llamar y les dijo, jóvenes, el Dios de ustedes realmente es el verdadero Dios. Y dice la Biblia que esos hombres, su ropa no se quemó, ni siquiera olían a humo. Y hoy en día muchas personas huelen a humo, porque las pruebas, porque los momentos difíciles les han pegado tan duro, los han quemado de tal manera que yéndoles bien huelen a humo. Pero aún a pesar de que pasemos por los momentos difíciles de la vida, podemos tener una fe que rompe barreras, una barrera de muchas situaciones. Entonces, es hoy la oportunidad que tú tienes para acercarte a Jesús de una manera que a lo mejor nunca lo hayas hecho. Es la oportunidad de que tú te acerques no al Jesús teórico que algunos te hayan dicho, no al Jesús que tú hayas visto en películas de Semana Santa. No, acércate al Jesús de la Biblia. Lee los evangelios, lee cómo Jesús sanaba enfermos, aun cuando esos enfermos, después de que eran sanados, fueron y lo crucificaron. De cómo Jesús levantaba personas o tocaba personas que eran leprosas, cuya enfermedad era más contagiosa que el coronavirus, cuya gente tenía que gritar al mundo entero en la calle que ellos estaban ahí. Así como hoy en día alguien pues que tiene coronavirus tiene que estar en cuarentena, nadie lo puede tocar y tiene que avisar, él tiene que avisar que le dio coronavirus. Alguien que le dé coronavirus hoy en día tiene que decirle a toda la gente con la que estuvo cerca que tiene coronavirus. Y obviamente eso genera un rechazo. Obviamente eso genera un sentimiento de rechazo hacia la persona y la persona se siente también amenazada, vulnerable. Sin embargo, aquella época, los que eran leprosos tenían que gritarlo. Si ellos llegaban a una cuadra,
Ellos tenían que gritar, soy inmundo, soy leproso. Y toda esa cuadra quedaba contaminada. Nadie lo podía ver, nadie lo podía tocar. Era una completa basura, o peor que una basura. Nadie lo tocaba, nadie lo miraba, nadie daba nada, nadie decía nada bueno de esa persona. Sin embargo, Jesús los tocaba. Jesús los abrazaba. Jesús los amaba. Tal vez tú no eres un leproso físico, tal vez tú no tienes una enfermedad física, pero a lo mejor tu corazón está enfermo. A lo mejor tu alma está herida. Mucha gente a lo mejor te ha dado la espalda y mucha gente a lo mejor tú has creído que cuentas con ellos, pero te han dejado solo, te han dejado sola. Jesús, no importa cuán sucia está tu vida, no importa cuán dañado está tu corazón, el Señor te ama y te abraza. Y en lugar de desplazarte con su mano, Él te atrae hacia Él con su abrazo. Entonces, es la oportunidad de que hoy conozcas al Jesús que está en la Biblia, que hoy tengas vida eterna. Porque la vida eterna no es una cantidad de años. Por años hemos predicado y por años hemos enseñado que la vida eterna es lo que pasa después de la vida, después de que morimos. De que es enfrentarnos a un montón de años, de miles de años, de infinidad de años. Y esa no es la vida eterna en sí misma. La vida eterna conlleva el hoy, el ahora. No es tanto algo cuantitativo, es algo cualitativo. Es la calidad de vida que Dios te quiere dar. No es la cantidad de años que vas a tener cuando te mueras. No, no puedes vivir una vida lamentándote aquí mientras estemos vivos, esperando tener una mejor vida en el futuro cuando te mueras. No, la vida eterna va en esta vida. La vida eterna incluye esta vida, es la calidad de vida, no los años de vida. Dios te quiere dar una mejor calidad de vida. Dios te quiere dar una mejor calidad de vida para ti, para tu hogar, para tu familia, para tus hijos, para tu descendencia, para tu economía, para tu salud. Dios te quiere dar una mejor calidad de vida. Esa es la vida eterna. Una vida en donde podamos disfrutar del favor de Dios, en donde podamos disfrutar de la presencia de Dios en la tierra de los vivos. No sigas esperando a morirte para tener vida eterna. No, la vida eterna la puedes tener ahora. Si solo aceptas a Jesús en tu corazón, nada más.